Por favor, yo creo que ya empezamos unos. Mientras más nos tardemos, es peor. Entonces, hoy vamos a. Bueno, por ahí viene la licenciada, ella les va a dar las indicaciones de todo lo que va a representar la última evaluación, lo que son las guías, estas guías sobre la ley de adopciones y la ley del RENAP. Y nosotros tenemos que terminar el día de hoy con el último punto. Hoy vamos a ver el patrimonio familiar. De una vez les digo que si yo veo que están molestando y no quieren recibir clase, yo paro. Y esto es de culminar el curso y voy a tratar de explicarlo porque es un tema que trata de, si uno no estudió, no lo va a comprender. Entonces, hoy vamos a ver lo que es patrimonio familiar. Y a través hemos estado hablando de muchas figuras, desde la familia, todo el círculo familiar y lo que son las relaciones paterno-filiales, parentesco, filiación, que dan origen a lo que es la patria potestad, lo que da la tutela y posteriormente a lo que son estos derechos y obligaciones de los alimentos. Todo ello conlleva un común denominador, es la protección. Todo ha sido la protección, por lo tanto, muchas de estas figuras son definidas como instituciones jurídicas, instituciones sociales, como el matrimonio, etcétera, que ya vimos la patria potestad y la tutela. Entonces hoy vamos a ver lo que es el patrimonio familiar. Todo se inicia a través de lo que es una sola figura, que es la figura por antonomasia del derecho, que se llama persona. Muy bien, se llama persona. Y esta persona, ¿qué es persona? ¿Qué es persona? Es un ente, ok, o sujeto capaz de derechos y obligaciones, que dentro de las relaciones jurídicas una persona puede ser tanto sujeto activo como pasivo de una relación jurídica. Por lo tanto, si tiene derechos, tiene haberes, es un sujeto activo, pero si tiene obligaciones, tiene cargas, es un sujeto pasivo. La persona tiene varios atributos. Por ejemplo, un atributo de la persona. Nacionalidad. Uno, el nombre, domicilio y principalmente parentesco no es atributo de la persona. Ojo, eso ya lo deben. Oye, esto es resumen, esto ya lo deben saber. Lo que
acabamos de ver, jóvenes, y si no entendemos eso, estamos cucotes, estamos jodidos. Y les voy a decir por qué. Entonces, ¿qué es patrimonio? Las posesiones de las personas. ¿Ah? Las posesiones de las personas. Los bienes. ¿Conjunto de? No. Pertenencia. A ver, ¿quién? Pertenencias, ¡Hombre! Conjunto de derechos. Es un conjunto de derechos y obligaciones valorados pecuniariamente. No estamos hablando de derechos al derecho a la vida, no es pecuniario. No estamos hablando del derecho de libertad, no, esas son de derechos y obligaciones valorados pecuniariamente y que representan una universalidad del derecho. ¿Se dan cuenta que todo eso para entender? Para que vayamos a desembocar el patrimonio familiar. Entonces, conjunto, derechos y obligaciones, pero que van a estar valorados pecuniariamente, que van a representar una universalidad en el derecho para todos. Dentro de esos patrimonio establecíamos que vimos que dentro del matrimonio hay derechos y obligaciones y hay un régimen económico y eso hace que se haga un patrimonio conyugal. Ese patrimonio conyugal lo forman los bienes tanto del padre como de la madre o del hombre y la mujer como. Y lo unen. ¿Para qué? El común denominador que hemos estado para la protección. ¿Protección de qué? De la familia. Todo eso, por eso les dije, común denominador. Falta de amistad, tutela, alimentos, todo ello. Entonces, el patrimonio conyugal, pero ahí siempre hay problemas dentro del matrimonio que muchas veces paran en modificaciones del matrimonio a través de la separación o disolución a través del divorcio. Pues ahí no hay nada más que la figura de los alimentos y esa es la forma de proteger a la. Pero cuando continúa la relación conyugal, siempre hay alguien que lo pone todo, o se come todo, o se lo chupa todo, o lo vende, o lo regala. ¿Y quién sale jodido? Los hijos. Y si es solo el hombre, sale jodida la mujer, los hijos. Entonces, la figura del patrimonio familiar se desarrolló a través del tiempo y tomó mucho auge en el derecho anglosajón, en el cual los norteamericanos crearon la figura del homestead. ¿Qué quiere decir? Hogar seguro.
¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta de que había una desprotección hacia la familia y que la persona que tenía sus bienes los dilapidaba y estaban poniendo en peligro el sustento y la manutención que ahora ya no sabemos que es alimentos de la familia. Y entonces vino Abraham Lincoln y la hizo una ley federal. Y entonces creó que un bien saliera totalmente del contexto de que se pudiera vender o dilapidar, o yo te lo cambio, lo permuto, para la protección de la familia. Y entonces así se crió en los ordenamientos y se empezó a usar como bien de familia, asilo de familia, hogar de familia, hogar seguro, que era el homestead, hasta patrimonio de familia, hasta que alguien dijo, no, patrimonio de familia es un patrimonio familiar. Y entonces las leyes, los ordenamientos jurídicos empezaron a ver cómo protegían a la familia. Entonces el común denominador seguía siendo protección. ¿Con qué fin? El sosiego, el tener la tranquilidad de que la familia no iba a quedar desprotegida, porque como no había litigio de separación ni de divorcio, entonces quedaba la familia sin nada. Y así empezó. Pero dijeron, no, hay gente que empieza a trabajar cierto bien, pero ¿con qué va a trabajar? Y entonces dijeron, bueno, que sea el bien inmueble y que también se extienda a la maquinaria. Bueno, decían todos, pero en aquel tiempo pues no se podía hablar de una gran industria, porque entonces ya se salía del contexto. Entonces empezaron a que debía tener un monto, debía tener un tiempo de protección, y así como se originaron, así también se tenía que terminar. Las denominaciones, pues realmente cayeron en que decían, bueno, llamémosle patrimonio familiar. Nuestro ordenamiento no quedó al margen de ello, y entonces se establece lo que es el patrimonio familiar en el Código Civil. Y entonces leamos el artículo 352, en el cual, en la exposición de motivos del Código Civil, los juristas decían que el propósito era crear un sistema mediante el cual el propietario de un inmueble, por favor, si no de veras, solo digo, lean el artículo 353 y 2 y yo trato de explicarles tal como yo lo aprendí, así es lo mejor, porque así es como yo entendí que es el patrimonio familiar. Entonces
dijo en la exposición de motivos, miren, un sistema en el cual el propietario de un inmueble asegure la vivienda para él y sus familiares. Pero si no quiere para él, por lo menos que estén protegidos sus familiares. Y entonces, leamos el artículo 352, el concepto de patrimonio familiar. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la... Un alto ahí. Institución, ¿se dan cuenta? ¿Por qué institución jurídica? Porque está protegida. Porque es de protección. ¿Y quién le está dando la protección a la familia? Por eso es una institución. ¿Sí? por la cual se destina uno o más bienes. Alto, ahí a la patrona. Se destina uno o más bienes. O sea, no solo uno, más. Pero dice uno, pero ¿qué bien, mucho visto o muy poco visto? Entonces vamos a ver, siga. A la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Protección del hogar y sostenimiento igual familiar. Y así lo definen también Zanoni, donde dice que el patrimonio familiar es una institución jurídica del derecho de familia, pero inmiscuido dentro del derecho real. Cuando él habla del derecho real, está refiriéndose al derecho sobre las cosas. Y aquí, cuando yo tengo derecho sobre una cosa, tengo la propiedad. Bueno, ese es la prueba reina del derecho real, la propiedad. Yo puedo hacer con él lo que yo guste. Yo lo regalo, yo lo vendo, yo lo disfruto, lo permuto, lo doy o no hago nada. Bueno, ok. Entonces, esa es la naturaleza jurídica. Un derecho de familia sobre el derecho real. El derecho real es por lo establecido del bien. Y el derecho de familia porque va a haber alguien que se va a beneficiar de ellos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo establezco que va a haber un bien, debo de saber qué tipo de bien, porque no puedo ir sobre cualquiera. Entonces, ¿sobre qué bienes se puede constituir patrimonio familiar? Leamos el artículo 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse las casas de habitación, los predios o Casas. o parcelas. Casas de habitación. Y usted después va a decir, ay, tenía razón de viejo. Casas de habitación. ¿Y por qué le digo casas de habitación? Porque va a haber algo de obligación. Y entonces van a ver que. Dos. Dice los predios o parcelas cultivables. Predios o parcelas cultivables. ¿Qué quiere decir? Que tiene algo, van a tener que hacer sobre esa parcela cultivable. Tres. Los establecimientos industriales y comerciales. Industriales y comerciales.
Pero dice uno, cuando empieza a leer no, todavía no hemos agarrado. No hemos agarrado concepto. Sabemos que hay un bien. Sabemos que hay una protección. Ya sabemos que se puede constituir sobre casas de habitación, predios y parcelas cultivables y algún establecimiento industrial o comercial. ¿Está bien? Entonces, sigan. ¿Ok? Establecimientos sexuales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituir el patrimonio de la familia siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este caso. Siempre que su valor no exceda. Pero no dice todavía cuánto. Siempre que todo esto lleva un valor. Leamos el artículo 355. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 6.000 quetzales. Ok. 100,000 quetzales. O sea, 100,000 pies. ¿Se puede? 999,000. ¿Ah? 99.099. Sí. No exceder de 100,000. No me puedo salir de 100,000. Bueno. Entonces, ya sé que hay un bien inmueble, pero dice uno o más. Ya lo subrayó. Uno o más. Concepto dice, por el cual se destina uno o más bienes para la protección y sustento de la familia. Ok. ¿Quiénes van a constituir ese patrimonio familiar? ¿Quiénes? Leamos el artículo 354. Entonces, por un valor, ahora, ¿quién? Solo pueden darse patrimonio para cada familia por el padre. Padre. ¿Qué más? O la madre O la madre. sobre sus bienes propios o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad política. O sea, lo que tiene el padre o lo que tiene la madre o sobre los bienes que tiene la sociedad conyugal. Pero no va a tocar así por así la sociedad conyugal. Tiene que primero liquidar. Así no es fácil, como yo debo. Como debo, metámosle el patrimonio familiar. No vamos a meter la mano en la cosa. No se puede. Porque el juez tiene que valorar y entonces va a decir, no, esto no puede caer en fraude de acreedores. Entonces, ya vimos padre o madre, o hay un tercero, ¿va? También puede constituirse por un tercero a título de donación. Pero que digas, pues mire, mira amiga, ay, que tu marido es una desgracia. Ahí te voy a dar una parcelita, pero la vamos a constituir como patrimonio familiar porque yo quiero que mis nietos no sufran. Hay un tercero y lo tiene que hacer como donación o como un legado. Para que no lo toque el de la señorita Laura. Por eso es una herencia, legado o donación. Ok, entonces ya estamos ¿quiénes? Padre, madre o un tercero. Fíjense, recapitulando,
tenemos uno o más bienes destinados para la protección y el sostenimiento de la familia. Buenas noches. Por lo cual puedo casas de habitación, predios o parcelas cultivables, dice, ¿por qué me lo tengo que saber así? Y establecimientos industriales y comerciales, pero que no puede exceder de 1 o 2 de 100,000 quetzales. ¿Quiénes? Bueno, el padre o la madre o solo uno van a decidir qué van a constituir. No es solo de lo que les hablé, la sociedad conyugal, entonces, como se debe, mejor lo metemos, no. Entonces, ¿quiénes? Bueno, dice. Entonces, aquí ya podemos esbozar los elementos del patrimonio familiar. Subjetivos. Hay sujetos, hay un objeto, y el formal pues es la constitución del patrimonio familiar. ¿Quiénes son los sujetos? Los que van a constituir. ¿Sí? El sujeto son los constituyentes, los que van y decidieron constituir patrimonio familiar. ¿Y quién es el otro sujeto? El beneficiario. Los beneficiarios. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Ah, no, esto no es familia. ¿De cuántos bienes? Uno o más, pero que no puede exceder ¿de cuánto? De 100,000. Entonces ya tengo sujeto. El objeto es la protección, vamos, a través de él. ¿Quién es el objeto? La propiedad. Ya se sabe que es un inmueble, pero ¿cuál? Ahí está, hombre. Las casas de habitación, las parcelas cultivables. Miren, puro. La vaca, dale. Bueno. Entonces hay sujetos, constituyentes, beneficiarios y el objeto. Está. Casa. Que no puede pasar de 100,000. Bueno. ¿Cómo? ¿Cuántas clases de patrimonio familiar van a haber? Como lo voy a constituir, si lo hace el padre o la madre, lo harán contra su voluntad o voluntario. Entonces hay un patrimonio voluntario que se lleva por la vía extra. Pero leamos el artículo 354. Bueno, aquí lo voy a leer ya porque ya lo habían leído, donde dice: solo puede fundarse un patrimonio para cada familia por el padre o la madre, pero obviamente lo están haciendo voluntariamente. Pero leamos el artículo 360. Cuando hay peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando. Los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar
sobre determinado bien del obligado. Entonces hay un patrimonio judicial, artículo 360, y el voluntario que está en el 354. Fíjense cuánto ya avanzamos. Bueno, estamos bien, ¿va? Ahora ya vamos a entender. Todavía nos queda lo del precio. Estamos ahí. Pero ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a administrar? Leamos el 362. El representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiera. Pudiera ser la madre también. Entonces, ahí está quién es el administrador. ¿Ok? Bueno, entonces, ya sé, 100,000 no es para protección de la familia va creciendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto? Todo lo que inicia termina. ¿Y por cuánto tiempo vamos a constituir el patrimonio? Leamos el artículo 364. Patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios Por precio. termina cuando todos los beneficiarios se tener derecho a percibir alimentos bajo ese plan. 364. El patrimonio familiar al término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Ok. La familia tiene un chico de 6 años. Van a constituir patrimonio familiar. ¿Por cuánto tiempo lo deben constituir? 12 años. ¿Ok? Porque es el hijo menor para hasta que alcance. Pero ¿y si tiene 12? Entonces, ¿por cuánto lo tengo que hacer? Por 10 años. A ver, la trampa. Esa es la trampa. La edad del hijo menor, si tiene 2 años, ¿por cuánto hay que hacerlo? 16 años. Pero no lo permite. ¿Ah? Pero no lo permite, pues esos son 10 años. Lea de nuevo Lean el artículo despacio. Vaya, pero sí, Lea el artículo despacio. Léalo, pero porque lo oigamos. el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría. La mayoría de edad tiene 2 años. ¿Por cuánto tiempo lo tiene que hacer? 16 años. 16 años. Siga. Pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Vale. Entonces quiere decir que si el chico tiene 12, ¿por cuánto lo va a hacer el patrimonio? Por los 6 años restantes. 10, porque dice no menor de 10 años. ¿Ve? Sí, ya te queda. Esto no es. Muchos se ríen y todo, y por dentro y por la grandana yo hubiera caído también. 17 años, igual se le hace 10. Por eso. Bueno, eso es muy importante. Pero sigo. ¿Ah? Interpretar la ley. Interpretar. Vean, es una. Ahí dice. Coma. No le está diciendo a uno coma, sino que es pausa. Y jóvenes, de veras, todos aprendimos todo eso. Y igual ahorita se rieron un montón, pero por dentro dirán,
igual hubiera caído de individual. Sí, pero así es. Ahora, aquel día no se le olvida que es el hijo menor, si él tiene 1 año, 17. Pero si tiene 17 años, ¿por cuánto lo van a hacer? Por 10. Vamos, pues sí. Ahora bien, todos son derechos y hay obligaciones. Y van a constituir, tienen el derecho de constituir, pero hay una obligación de los beneficiarios. Si no, no sirve. Leamos el artículo 358. Y ojo, que es por eso. Leámoslo. Obligación de los beneficiarios. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa de la de habitación, por eso habitar, ¿verdad? ¿Sigan? a explorar personalmente el predio agrícola. ¿Sigan? O la industria o negocio establecidos. Ajá. Salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos Justificados, ¿verdad? O sea, que estén pendientes algunas situaciones como las que ya habíamos hablado. No hay fraude de acreedores, ¿vale? Sino, ahí constituyamos. O sea, ¿qué significa eso de fraude de acreedores? Que alguien puede decir que porque dejó de pagar la tarjeta de crédito o el carro que alquilaron, entonces voy a constituir estos bienes en patrimonio familiar. Eso si se los comprueban, no es permitido y no podrían destinar ese bien a patrimonio familiar. Otra cuestión que hay que tener bien clarito es que no es decir, esta finca, yo soy el propietario de esta finca y es patrimonio familiar. No es suficiente eso. Esta finca es de mi propiedad o tenemos la copropiedad con mi cónyuge, entonces lo destinamos a patrimonio familiar. ¿Qué significa? Que tenemos que agotar un trámite para constituir ese bien y destinarlo a patrimonio familiar, que puede ser en la vía judicial ante el juez competente, que ahí son los tribunales de familia, o bien lo pueden hacer notarialmente en forma extrajudicial. Ya si hay oposición, pues ahora todo se va en juicio oral, ¿verdad? Pero, repito, ¿por qué? Porque los bienes que son destinados a patrimonio familiar van a tener, ahí tocarán las características del patrimonio. Ajá, bien específicas, entre ellas no se pueden hipotecar. Fíjense. ¿Por qué? Porque el patrimonio familiar, dos objetivos específicos: protección de la familia y sostenimiento del hogar, nada más, ¿verdad? Ya las deudas que adquiriste ahí por el carro, eso ya no toca patrimonio familiar. Todo lo que solo inicia, acaba. 363. El patrimonio familiar termina, 1, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. ¿Cuándo es eso? La mayoría de edad en Guatemala es 18 años. 2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial la familia deje de habitar la casa. Ahí está, deje de habitar. Si deja, si no cumple con su obligación, porque es imperativo, obligación de los beneficiarios, y si no la cumplen, se termina el patrimonio familiar. ¿Sí? Que debe servir de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. 3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. 4. Cuando se expropien los bienes que lo forman. Y 5. Por vencerse el término por el cual fue constituido. ¿De cuándo?
no menor de 10 años y el tiempo suficiente de que el hijo menor llegue a la mayoría de edad. Pero no han preguntado lo más importante. Ya lo dijo la licenciada, volvió a repetir, protección y sostenimiento de la familia. Pero ¿dónde está la protección? Pero tengo una duda. En cuestión a lo que indica de verdad, de que cuando sin causa justificada o sin autorización judicial de la familia deja de habitar la casa, dígase únicamente a miembros de la familia o esta casa puede ser arrendada. Que ellos dejan de cumplir con su obligación, se termina el patrimonio. Ellos dicen que ellos arrenden el patrimonio familiar. Quiere decir que no tienen ojo, por eso dijimos con la licenciada que es lo más importante. Ya hablamos de protección y de sostenimiento, pero ¿cuál es? ¿En qué consiste esa protección? Y esa protección consiste en las características que tiene el patrimonio familiar. Leamos el artículo 356 y le pone un asterisco. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles. Son indivisibles. Inalienables. Inembargables. Fíjense. Y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre. Fíjense que no pueden ser grabados, por ejemplo, eso quiere decir que no se les puede imponer al bien una carga o un impuesto, o sea, un gravamen o una hipoteca, o un bien inmueble, una garantía mobiliaria. Que antes era la prenda, ahora es garantía mobiliaria. Entonces, ahí está. Eso no lo pueden tocar. Entonces, la indivisibilidad quiere decir que no se puede dividir. Como es una unidad natural destinada a la totalidad de la habitación, no podemos dividirlo. Alquilemos una parte, no se puede. Inalienabilidad quiere decir que no se puede enajenar, o sea, no se puede vender, no se puede permutar, no se puede dar en ceder ni nada de eso. Donación tampoco. ¿Cuál? Donación Tampoco. Por ejemplo, dice que el valor del bien es de, no puede ser 100.000 en el momento de que se adquirió. Pero, por ejemplo, así como estábamos de que patrimonios secundarios, pero si la familia quiere construir un tercer nivel de casa, se puede. Es que los 100.000 quetzales es para el momento de su constitución. Después puede aumentar, pero necesita ahí, siempre se le corre audiencia el 368. La PGM intervendrá en la constitución, extinción y reducción del patrimonio familiar. Pero si crece es una forma después de la constitución. Termina el patrimonio porque le está yendo bien. Le está yendo bien, entonces ya no tiene necesidad. Ya nos damos a entender. Ojo con eso, porque cualquiera pudiera decir, bueno, entonces, si creció, ahora, si puede ser que haya una reducción, ahí sí, ¿verdad? Allá para Una pregunta, por ejemplo, cuando el valor, me imagino que no es simbólico, sino que, por ejemplo, la MUNI ya hace un avalúo y demuestra que no vale ese bien inmueble 100.000 quetzales y ya se pasa sobre el valor, ¿qué pasa? No lo puede. ¿Quién hace el avalúo? Es que se establece el valor del bien. Pero pudiera ser
ser como pregunta que tuviera un bien de unos 500,000 quetzales. No se puede constituir, a menos que pudiera agarrar una parte, desmembrar una parte. Pero ese es otro trámite. Y es otro trámite, pero no para poderlo constituir como patrimonio familiar. No me puedo pasar de ese monto. Y por ejemplo, si lo constituyeron hace 8 años, pero todavía no ha pasado el tiempo de que el niño tenga ya la mayoría de edad, y la MUNI establece, hace su investigación de que el bien inmueble vale más porque el propietario pague más de luz. Pero ahí usted lo dijo, ya lo constituyó, ya lleva 8 años, continúa así. Continúa así. Sí. Sí. Pues es al momento de la constitución. Yo entiendo que esto es con relación a la protección de la familia y que termina cuando todos los beneficiarios tienen el derecho a recibir alimentos. Pero ¿qué pasa en los casos de los hijos que están declarados sin intervención? Quedan indefinidamente. ¿Quiénes son ellos? Los incapaces. Pero ¿qué tienen de característica en edad? ¿Y tiene que tener un tutor? No. Que Que tienen, ya son mayores de edad para ser declarados en estado de intervención. Entonces, ahí ya no. Ahí No ya es no. patria potestad ni es tutela, ¿verdad? Que se pueda Ese es prolongar. está. No se puede. igualmente va a finalizar a los 18 cuando ya se declare. Es la protección ya si es mayor de edad, declarado en estado de interdicción, entonces ya viene lo que es la patria potestad o la tutela. Por eso es que debemos de entender la patria potestad o la tutela. Entonces, la forma de la constitución del patrimonio familiar, léanse el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está. Y terminamos y la licenciada tiene un... No, solamente. También. 444. Sí. Sí, ahí está. Pero eso ya lo leí. Pero es del Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá. Trámite. Patrimonio familiar. Mételo rapidito. Oiga pues, porque ahí está el trámite. El que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito al juez de primera instancia de su domicilio que le dé la autorización correspondiente. La solicitud expresará 1. Los nombres y apellidos de edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de las personas a cuyo favor se desea constituir el patrimonio. 2. La situación, valor, dimensiones, linderos o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial, en su caso y de los otros bienes que debe constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para su identificación. 3. El tiempo que debe durar el patrimonio familiar. 4. El valor de los bienes y el monto de las deudas del solicitante. Acompañará a su solicitud título de propiedad, certificación del registro de la propiedad, de que los inmuebles no tienen gravamen de ninguna especie, excepto las certidumbres, declaración jurada de que los demás bienes no soportan gravámenes y certificación del valor declarado de los inmuebles para los efectos del pago de las contribuciones fiscales. Y en el decreto 5477, que ahí está la forma extrajudicial, o sea, cuando se puede tramitar en sede notarial la constitución del patrimonio familiar, porque es un trámite voluntario donde normalmente no vamos a encontrar oposición. Pero si en caso lo llegamos a encontrar, pues entonces ya esa oposición se tramita en la vía oral.
Ahora todo es oral, ¿verdad? Por la reforma que tuvo la ley de tribunales de familia. Bueno, agradecidos nosotros con ustedes. Muchas gracias por la atención y habernos aguantado este semestre. Les deseamos lo mejor para el próximo. Y aquí finalizamos las clases presenciales y el contenido, ¿verdad? Este es el último tema. Entonces, para su examen final, vamos a evaluar el tema de filiación, patria potestad, tutela, alimentos y patrimonio familiar. Además de las lecturas del Código Civil, Ley del Registro Nacional de las Personas y Ley de Adopciones. Hoy les compartí una guía de lectura que les dije que les iba a dar de instrucción en clase. Esa guía, como su nombre lo indica, es una orientación para que ustedes le den lectura a la Ley de Adopciones, que estoy segura que todavía no la han leído. Bueno, entonces, como es guía, lleva el desarrollo de la misma va en orden a lo que va apareciendo en la Ley de Adopciones. Ustedes deben de ir respondiendo su guía y van citando de una vez el fundamento legal, dicen las instrucciones. ¿Qué significa el fundamento legal? Citar el artículo y la literal o el numeral en donde se encuentra la respuesta. Todas las respuestas están ahí. No me van a decir que dónde tienen que investigar, que no. Es para que vayan leyendo y vayan respondiendo. De la misma forma les voy a enviar otra guía con la Ley del Registro Nacional de las Personas. Gracias. No tienen ninguna valoración ahorita, pero en el examen final, la mitad del examen final es sobre esas dos leyes. Entonces ahí tienen la orientación. Pasen feliz noche. Muchas gracias. Ya tenemos clase la semana entrante. Miren,